La idea es ver por qué, cuándo y cómo intervenir. Como introducción podemos decir que el esquema de infarto postoperatorio, aunque es relativamente poco común, el esquema de miocárdica perioperatoria se asocia con resultados significativamente... Perdón, chicos, si pueden, no puedo... Hola. Si pueden el micrófono, por favor, de Sadi y de Sole, porque... Bueno, continúo. Aunque relativamente poco común, la isquemia miocárdica perioperatoria se asocia con resultados significativamente peores en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, tanto en términos de mortalidad como morbilidad. Las causas son heterogéneas, pero pueden clasificarse en términos generales como problemas relacionados o no con el bypass. En formas más leves puede ser difícil diferenciar de otras respuestas metabólicas y fisiológicas posoperatorias esperadas a la cirugía. Las anomalías del electro y el ecocardiograma son las herramientas de confirmación inicial más sencillas y útiles, y deben impulsar la consideración inmediata de una angiografía urgente. Una vez identificado el manejo de la estrategia de angioplastia coronaria, reoperación o la estrategia conservadora puede ser desafiante con varios factores clínicos a considerar. Si vamos por favor al tema de lo que es la definición, durante varios años hubo varias definiciones de lo que es el infarto agudo de miocardio. La última, que es la cuarta, que es el 2018, nos ha definido que tenemos el infarto es el tipo 5, es un infarto relacionado con la cirugía de revascularización miocárdica menor a 48 horas. Tenemos que tener valores basales normales, ¿sí? Cuando tenemos una troponina mayor de 10 veces el límite superior de referencia, del percentil 99, o bien tiene que haber un valor elevado previamente al procedimiento y debe aumentar un 20%. ¿Sí? Pero siempre el valor absoluto debe ser mayor a 10 veces del límite de referencia superior. Además debe tener uno de los siguientes elementos, que tiene que tener nuevas ondas Q patológicas, nueva oclusión de injerto por angiografía o nueva oclusión de arteria coronaria activa, imágenes de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía del movimiento de la pared regional. Como forma de resumen, este es el infarto tipo 5, se caracterizaron 5 tipos. El tipo 1 es el típico infarto que tiene que ver con una placa o una agresión, una rotura aterosclerótica. El tipo 2 es una cuestión de desgaste de aporte y demanda de oxígeno. El tipo 3 es el de muerte súbita cardíaca. El 4 es el relacionado a la angioplastia. Y el quinto tipo de infarto es el relacionado a la revascularización miocárdica. Con respecto a la incidencia, hay varios estudios, pero este año un poco que hace un resumen de todos estos cantidad de estudios que se han hecho. Cuando se hace una cirugía de revascularización miocárdica en forma aislada, la incidencia es del 3.9% con un rango de 0,3 a 9.8. Ya cuando hablamos de una operación combinada es del 2% con rango de 0,7 a 12. Y también el fracaso temprano del injerto o lo de paso a utilizar tiene que ver también con el tipo del conducto, dando que la arteria mamaria interna izquierda tiene una tasa de 1 a 2,5, la arteria radial de 3 a 4 y la vena safena siempre es mayor, de 3 a 12. Esto con respecto a lo que es la incidencia de estudios internacionales. Si vamos un poco a lo que es nuestra región y más que nada en Argentina, la estadística que tenemos más que nada es el registro CONAREC, que lo hemos utilizado siempre en este tipo de procedimientos para por lo menos tener un valor, un número de lo que hacemos nosotros, y le da, como ven acá en el primer renglón, un global de 4.8 y asociado a CRM de 5.94, con valores parecidos a lo que es el registro internacional. Desde el punto de vista de la fisiopatología, tenemos que decir que cuando se producen estos cuadros tenemos, o puede ser por un aumento de la oferta, ¿sí? Ya sea por anemia, taquicardia o por presión arterial, o una disminución de la demanda, ya sea por una lesión a nivel del injerto, oclusión o espasmo, una anastomose que no ha sido correcta, un proceso embólico, ya sea trombóticas, aéreas o ateroscleróticas, un runoff no adecuado, kinking, que son esas tortuosidades que a veces lo que terminan haciendo es disminuir la cantidad de flujo, o también el robo de su clave.
Con respecto a las causas y características, como dije anteriormente, es importante saber en este estudio que tenemos aquellos relacionados con el injerto, que son del 43 al 82%, y aquellos no relacionados. Dentro de los relacionados con el injerto, la estenosis va a ocupar el primer lugar, del 22 al 64, el segundo la oclusión del graph del 2 al 65, anastomosis o estenosis del 5 al 49, después tenemos trombosis, kinking, espasmo, desplazamiento y disección. Un dato no menor, el espasmo del graph, por eso muchas veces es al principio, que ya lo vamos a ver, intentar con el TG revertir este tipo de situación si tenemos un tipo de situación isquémica, y a veces revierte. Los no relacionados con el graph, estenosis de arteria nativa coronaria, revasculación incompleta, espasmo arterial coronario nativo y Ranoff pobre. Eso con respecto a la incidencia y por qué son las complicaciones relacionadas con el injerto y las no relacionadas con el injerto. Si hablamos de las características de probabilidad de tener este tipo de patología en pacientes que se les realiza la cirugía en revascularización, tenemos factores angiográficos. Estamos hablando de arterias con diámetro menor a 1.5 milímetros, enfermedad arterial difusa, y a nivel intraoperatorio tenemos tiempos de bypass prolongados, tiempos de clampeo prolongados, poca calidad de la anatomía coronaria, revascularización incompleta, y si se tuvo que realizar la endarterectomía coronaria. Ahora bien, con respecto al diagnóstico, uno de las mejores, perdón, disculpen, ahí está, hubo un problemita con los dispositivos. Pero bueno, con respecto al diagnóstico, vamos a dividirlo en dos partes. Uno, que ya cuando uno podemos detectar los problemas potenciales en la sala de operaciones, que es lo que uno puede hablar de lo nuevo, ¿sí? Que debido a que la mayoría de los casos de isquemia e infarto en el posoperatorio tienen su origen en el quirófano, se puede intentar detectar posibles problemas con el injerto antes de cerrar el tórax. Y aunque la angiografía sigue siendo el gol estándar para evaluar la probabilidad del injerto, las estrategias más semejantes accesibles incluyen la ecocardiografía transesofágica, la medición del flujo del tiempo de tránsito operatorio y las imágenes de fluorescencia intraoperatoria. Estas dos últimas simplemente las voy a nombrar. Es interesante que lo conozcamos, que es algo relativamente nuevo, se está realizando en el país, no en todos lados, pero es algo a tener en cuenta, que antes de cerrar se realiza este tipo de mediciones con respecto a la medición del flujo coronario. Y en grandes centros de Estados Unidos se hace habitualmente, ya casi en todas las operaciones se realiza. No tanto como en la fluorescencia intraoperatoria, que es un estilo de angiografía que les voy a mostrar una imagen, que puede estar dado por esto. La medición del flujo coronario se realiza a través de esta máquina, que es el Medistim, ¿sí? Con este traductor como que es un lápiz, y a través de esta pantalla uno puede ver los distintos tipos de flujos. Esto es muy parecido a la ecocardiografía, y donde también puede ver la cantidad de mililitros por minuto del flujo, en este caso 79 si está bien, 27 cuando hay un tipo de obstrucción, y si está ocluida prácticamente no tengo ni sístole ni diástole. Hubo análisis agrupado de 9 estudios que investigaron este tipo de tecnología, que informaron que la tasa del fracaso del injerto al 12%, o sea que cada 100 pacientes, 12 tuvieron que rehacer el bypass dentro de la sala antes de cerrar. Con respecto a la fluorescencia, es algo también parecido, que logró que la tasa de revisión del injerto fuera del 1.4 al 5. Acá vemos una imagen con fluoresceína que le inyectan. Este es el mamario tapado, lo ven acá lleno de trombo, y antes de cerrar se logra la recanalización del mismo. Esta es la imagen, realmente cuando uno lo ve es muy parecido a lo que uno ve en la angiografía. Y con respecto a la angiografía, les quería comentar que hay varios estudios. Me pareció interesante este estudio de acá, que lo que hacían es, posteriormente a la cirugía de revascularización, le hacían la angiografía a todos los pacientes. En este caso fueron 366 pacientes, que fueron 769 injertos, que se le realizaron una angiografía de rutina. Todo lo que tienen, que a veces tenían lo que es un quirófano híbrido, lo cual es mucho más sencillo la realización del mismo. Y parecido a los otros resultados, se detectó un defecto angiográfico en el 12% de los injertos, que es un número no menor, ¿sí? El 2.8% requirieron una revisión menor, ¿sí? Y el 3.4% requirieron una revisión quirúrgica tradicional. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver un poco lo que dicen las guías. No hubo grandes actualizaciones, el último consenso, por lo menos en nuestro país, es del 2012.
que simplemente lo voy a nombrar, es algo que realmente uno lo vemos habitualmente los que hacemos recuperación o los que hacemos recuperación. Tenemos diagnósticos clase 1 nivel de evidencia B, más que nada es el electro. Recordar siempre hacer también precordiales derechas, especialmente B4R y posteriores, B7, 8 y 9, a los 10 minutos al ingreso del paciente y después cada 6 o 8 horas en las primeras 72 horas y diaria hasta el egreso, ¿sí? El supra-CT persistente requerirá una reperfusión mecánica, ya sea una angioplastia o una recirugía, en caso de que comprometa un territorio miocárdico extenso o genere un compromiso hemodinámico. También los marcadores de necrosis miocárdica en las primeras 72 horas del postoperatorio, y marcadores de infarto puede ser la CPKMB o troponina T o troponina I. También es muy importante tener el ecocardiograma, es fundamental por el postoperatorio. Cualquier tipo de duda o cualquier tipo de parámetro fuera de lo normal requiere un ecocardiograma en la cama del paciente. Puede clarificar la sospecha diagnóstica del infarto, y si tenemos una ventana acústica inadecuada podemos hablar de hacer un ecocardiograma transesofágico. Cuando realiza una CCG, está indicada para evaluar una eventual arteria comprometida, el estado de los puentes y un mecanismo fisiopatológico de un evento isquémico que estoy tratando. Con respecto al tratamiento, si uno va a algún tipo de algoritmo, acá podemos encontrar uno que cualquier paciente con un infarto periprocedimiento, ya sea supra o infra, lo primero que tenemos que ver si tenemos una inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Lo importante es, si tenemos la inestabilidad hemodinámica, en primer lugar, obviamente, si lo tenemos es tener algún tipo de realización de drogas sinotrópicas, sea dopamina, noradrenalina, dobutamina o norrinona, y evaluar la mejoría del ST. Si no tengo mejoría en el ST, la indicación es la colocación de balón de contrapulsación, o también en algunos hablan del ECMO, si está disponible a nivel de la recuperación. Con respecto al balón, yo creo que si uno tiene ya directamente la decisión de la cinecoreografía, que claramente la tiene, muchas veces conviene hacerlo directamente en la sala de hemodinamia, porque uno va a tener la capacidad de poder verlo y vamos a tener la capacidad de disminuir las chances de algún tipo de colocación incorrecta a ciegas en la recuperación, que se puede realizar y lo hemos hecho. Pero bueno, si los tiempos son rápidos y uno ya tiene la decisión, por ahí esos minutos de colocación, por ahí lo puede poner en la sala de hemodinamia, siendo más seguro la colocación del mismo. Si tengo una mejoría del ST posterior al tratamiento farmacológico, uno puede hacer un tratamiento médico, el seguimiento y una curva enzimática grande y de gran extensión. Claramente también tenemos que ir a la cinecoreografía, ¿sí? En caso de no tener señal hemodinámica, podemos tratar de hacer NTG o algún tipo de bloqueante cálcico para ver si tenemos una mejoría del ST, ya sea por algún tipo de espasmo, que no es menor la cantidad de veces que esto ocurre. Siempre importante tener un ecocardiograma transtorácico transesofágico para el diagnóstico diferencial, más allá de lo que uno puede ver o puede inferir en el electro de un diagnóstico diferencial con una pericarditis. Una vez cuando hagamos la coronografía, ahí tenemos que evaluar si tenemos una lesión vascular o no. Si no tenemos nada y no encontramos nada más allá del cuadro inicial, uno se hace el seguimiento, tratamiento médico, el seguimiento de la curva enzimática. Si hay una lesión vascular, uno tiene que ver si es un tratamiento vasomotor o es un espasmo, generalmente con NTG intracoronaria eso se resuelve. Y si no se resuelve porque uno piensa que es un trombo o una placa aterosclerótica o lo que uno decide, uno puede pensar en una angioplastía o una recirugía. Acá es entramos en otro tipo de charla. Realmente, generalmente esto se tiene que resolver y está demostrado que tiene mejores resultados tanto a corto como a largo plazo la realización de la angioplastía que volver a hacer una recirugía de este paciente. Opciones de tratamiento, un poco para un poco reflejar lo que dice el consenso: la angioplastía es superior a recirugía en el posoperatorio, siendo la arteria nativa el vaso a replanabilizar. Esto es relativo, uno siempre intenta replanabilizar lo nativo porque uno técnicamente podría decir que depende de la anatomía previa, tendría que ser más sencillo, salvo en ocasiones donde uno ya sabe que, por ejemplo, la descendente arterial está tapada, o cualquier tipo de arteria no tenía lesiones y no estaba oclusiva, y segmentos largos uno puede plantear, decir, bueno, no intento hacer el nativo, intento hacer o arreglar el injerto ocluido o tapado. Pacientes con oclusión del puente arterial, memario radial, se indica la angioplastía de la arteria nativa, eventualmente el puente arterial. Puede requerirse una nueva cirugía cuando los defectos quirúrgicos precisos y de sencilla resolución,
hay un defecto en la anastomosis del injerto, compresión externa del puente, angioplastia no factible o fracaso de ella que no se pueda resolver, oclusión con trombo fresco del puente venoso o múltiples puentes comprometidos. Con respecto a los resultados del corto plazo de un paciente que ha tenido un episodio isquémico de infarto perioperatorio, se asocia un aumento significativo de la morbilidad y la mortalidad posoperatoria. La mortalidad general a los 30 días es del 1.4 en pacientes que no han tenido esta isquemia y este infarto perioperatorio, y el 9% en aquellos que se desarrollaron. Tasas más altas de accidente cerebrovascular y lesión renal en pacientes frente a aquellos que no lo tuvieron. Con respecto a este tipo de resultados, acá vemos que en este metaanálisis vemos que se ha hecho un seguimiento de 1990 al 2003 y hemos visto cuál fue la mortalidad, ¿sí?, que va de un parámetro 5.1 a 23.6. Con respecto a este estudio, fueron 9 estudios que incluyeron 1.004 pacientes, y de los cuales 1.056 fueron en angiografía. La mortalidad precoz después de la reoperación en pacientes con isquemia e infarto sin angiografía de control, porque muchas veces se volvió a reoperar sin angiografía de control, fue del 43%, y en el 80% se detectó un fallo del puente en la reintervención. Y la mortalidad intrahospitalaria y a 30 días en pacientes que fueron sometidos a una angiografía, ¿sí?, y que se intentó también resolverlo en el momento, fue de 8.9. También este estudio es interesante, más que nada por de dónde se realizó. Este es un estudio de la Cleveland Clinic de este año, donde se evaluaron 53.287 pacientes intervenidos en cirugía cardíaca desde 1996 al 2017. 180 pacientes cumplieron con el criterio de inclusión. El criterio de inclusión en este caso fueron aquellos pacientes que se realizaron una revascularización o angiografía hasta las 3 semanas de la alta del paciente de la cirugía. O sea, desde el punto que se operó hasta 3 semanas se incluyeron aquellos pacientes que le encontraron algún tipo de la necesidad de angiografía o revascularización. Acá en este caso, cuando tuvo fracaso agudo del injerto, la mortalidad de un año fue mejor con la angioplastia coronaria, 18,2, con que raser el injerto de la derivación de la arteria coronaria, o sea, la reoperación del 23,5, o sin hacer absolutamente nada y dejar la libre evolución, que fue del 29,2%. Con respecto a que uno dice, ¿por qué las 3 semanas? Porque generalmente es cuando tiene relación con el evento, en este caso índice de la cirugía cardíaca, pero si uno ve los números y la frecuencia, la mayor cantidad de pacientes está dado dentro de las 72 horas y tienen que ver con el injerto. Otra cosa que me pareció interesante, ya que es la Cleveland Clinic y realmente es un referente a nivel mundial, es que cuando uno evalúa la realización de la coronografía dependiendo de los tiempos, con la cantidad de cirugías, fíjense que cada 1000 cirugías le pedían una coronografía entre el 96 y el 2006 de 0,27, y cuando ya se fue avanzando y uno fue un poco más, entre comillas, agresivo con la solicitud, pasamos de 3,74 cada 1000 cirugías. No solo eso, sino que se aumentó la cantidad de angioplastias también, dado la necesidad en ese momento de esa poca cantidad de pacientes, porque realmente son muy pocos, que pasó de 0,34 a 1,16. ¿Sí? Y en cambio, una pequeña disminución que no es significativa de la realización de recirugía. Acá les voy a mostrar 2 casos clínicos, un poco para ver que le hemos tratado en el hospital, los chicos también se acuerdan. En primer lugar, es una mujer de 59 años, estudio de riesgo de hipertensión, dislipemia y diabetes, que tenía un gol progresivo, le hace un SPE con isquemia moderada inferolateral y apical, con enfermedad severa de 3 vasos. Se le realiza la CRM programada. Esto es lo que ven acá. Estos son las lesiones previas, ¿sí? Lo ven acá, es un poco para que vean los lechos distales en sí eran buenos. Este es por ahí, a veces por ahí puedo ser un poco básico, pero bueno, este es el catéter en el tronco, ¿sí? Esta es la circunfleja, un ramo marginal, con lesiones proximal y acá en tercio también medio del marginal, con buen lecho distal de la circunfleja. Esta es la derecha, con una lesión severa en tercio proximal acá también. Es una derecha, lo que se denomina superdominante, y que cuando hacemos la derecha, acá, hacemos la oblicua derecha, vemos que acá en la película es un poco mejor, un muy buen lecho distal de la descendente. O sea que es un paciente joven, realmente con muy buenos lechos, que
uno supone que tiene que andar muy bien en la cirugía. 4 horas posterior a la cirugía se produce una descompensación hemodinámica, supra-ST inferior de 3 milímetros, infra de B2 a B4, ya estaba el paciente extubado, se tuvo que reintubar, inotrópico volumen y se llama hemodinamia, así que ahí les voy a mostrar un segundito. ¿Me están viendo? Sí, o estoy hablando solo. Sí, díganme, tengo miedo que estoy hablando. Sí, Pablo. Perfecto. Bueno, esta es la primera inyección de esa paciente que acabamos de ver. Ven acá, ¿lo ven, no? Sí. Bueno, para que vean, estos alambres así, obviamente son de la cirugía, este es un catéter central por acceso femoral. Generalmente estos pacientes lo que tienen es que claramente generalmente están descompensados, ¿sí? Porque estos infartos que se realizan periprocedimiento es como una oclusión de un stent, realmente los descompensa muy frecuentemente. Generalmente vienen taquicárdicos, sinotrópicos, intubados, son pacientes muy complejos. Y acá lo que vemos, por lo menos en forma anterógrada, el flujo anterógrado acá en el tronco con la izquierda, vemos que el flujo de la circunfleja está permeable. Si no estuviera, si estuviera permeable el puente, uno tendría que pensar que realmente no se tendría que ver tan fácil en forma anterógrada porque tendría que lavar. La descenda anterior no se ve. Acá vemos otra imagen para ver la descenda anterior y tampoco se ve, le hacemos otra imagen. Acá vemos la cornea derecha, que acá empezamos a ver, si lo ven acá, vemos. Este es el catéter con la derecha, el diagnóstico. Acá vemos que se llena ese tercio distal y vemos acá atrás una imagen que es el puente de la cornea izquierda que se llena en forma parcial, en forma retrógrada. ¿Lo ven ahí? Acá se ve bastante mejor. No sé si lo puedo repetir. De vuelta. Este es el catéter con la derecha, acá está dentro de la arteria. Acá distal. Y esto que ven pasando acá atrás es el puente, ¿sí? Este es el puente que está tapado, o en realidad no está tapado, pero tiene un trombo distal, ¿lo ven acá? ¿Lo ven? ¿Ven acá abajo? Es un puente venoso con un trombo gigante a nivel de la anastomosis. Acá. Eso blanquito es el trombo. Acá se entra al puente de la cornea derecha, el puente venoso, y claramente no tiene flujo, se tapa es un tercio medio. ¿Sí? Entonces hasta ahora que encontramos, puente venoso de cornea derecha tapado. Acá estamos sobre el puente mamario interno que va a la circunfleja, donde vemos una imagen, lo ven acá, en su tercio medio blanca, una mezcla de kinking también con una imagen trombótica. Esto va a la circunfleja, lo ven acá también blanquito, acá se ve bien clarito, esto blanco, o sea que tampoco está funcionando, porque también no tendría que tener incompetencia del flujo si yo veo el flujo anterógrado, ¿sí? Y acá lo que teníamos es un puente mamario interno derecho, que eso iba a la descenda anterior, que claramente no está funcionando porque si no tendría que tener una continuidad del flujo, o sea, no está funcionando el puente mamario derecho a la DEA. Entonces, como forma de resumen, tenemos los 3 puentes ocluidos, tanto el mamario derecho a DEA ocluido, el mamario izquierdo a circunfleja ocluido y el puente venoso a la derecha ocluido. Situación muy extraña. Esta paciente después se estudió para ver si hay un problema con respecto hematológico o un estado protrombótico, porque realmente es muy raro que se tapen los 3 puentes. Hasta uno puede pensar hasta problemas de medicación, también puede ser de heparina, es raro, pero puede pasar. Pero bueno, los 3 puentes ocluidos, lo que se intentó es una resolución por vía de hemodinamia, se pasó una cuerda a la nativa de la cornea derecha. Eso que ven acá, negrito con la vena, es un trombo aspirador, se intentó aspirar esa magnitud de trombo en su tercio distal de la anastomosis. Ven que acá se empieza a ver los lechos distales, acá empieza a mejorar, acá se pone el stent, ven eso negro que ven acá es el stent, acá vemos que ya recuperó el flujo, realmente con un buen resultado de lo que es la cornea derecha. Y fíjense que cuando uno logró la revascularización anterógrada de la cornea derecha, empezamos a ver acá distal, lo ven acá, empezamos a ver el lecho distal de la descenda anterior, que antes, al tener tapado esta arteria, no se llenaba por forma retrógrada, ¿sí? Pero acá se empieza a ver que se empieza a llenar, lo cual eso es totalmente esperable y es muy bueno.
Después decidimos hacer la angioplastia a la circunfleja, ¿sí? Tronco de circunfleja, fíjense, no solamente las lesiones, sino la vasoconstricción que tiene. Claramente el paciente estaba con altas dosis de inotrópicos. Pasa eso también cuando uno trata este tipo de pacientes, que los inotrópicos también actúan a nivel coronario y se nos dificulta más. Balón, stent. Ahí le voy mostrando cómo va quedando. Fíjense un detalle cómo aparece ahora. ¿Se acuerdan que antes no se veía el bypass? Bueno, ahora en forma anterior se solucionaron las lesiones proximales y en forma retrógrada se ve el bypass que se realizó. Que este bypass era el mamario izquierdo. Balón de vuelta, un stent larguísimo ahí distal. Ahí se pone el stent, se va a poner otro. Fíjense que ahí se ve mejor el puente. También se va a poner uno arriba. Y ahí lo vemos cómo mejoró. Y un stent más. Fueron 3 stents a la circunfleja. Realmente quedó muy bien. Pero bueno, esto para que vean también es muy raro. Vean cómo se llena en forma retrógrada el puente. Claramente. Pero bueno, lo que se intentó acá es revascularizar tanto la derecha como la circunfleja. Realmente, finalmente lo que se hace es colocación del balón de... Acá, lo ven acá. Este es el balón de contrapulsación, por ahí los que no lo han visto. Este es el tip de balón de contrapulsación, acá se colocó. No solamente se revascularizaron 2 arterias de las 3 que estaban comprometidas y se puso balón de contrapulsación. Bien. Ese es el caso, el primer caso, y el segundo caso es también una mujer de 62 años con factor de riesgo, con un ecocardiograma con una FEI del 46%, con una insuficiencia mitral severa, con una válvula mitral redundante con prolapso y ruptura de cuerdas valva anterior Rapendin 2, por ruptura cordal, con una PCVD de 40. ¿Sí? Se le hace una iconografía prequirúrgica, como se hace habitualmente, sin lesiones, y se le realiza una plástica mitral con neocuerdas y anillo número 31. A las 72 horas del posoperatorio, la paciente ya estaba muy bien. En forma súbita tiene una TV monomorfa con descompensación hemodinámica, se le tuvo que realizar una cardiovasión eléctrica y una intubación endotraqueal. Se realiza un electro sobre un ritmo de FA a 120 por minuto con un supra-ST anterolateral extenso. Un cuadro raro porque la paciente tenía coronas normales, así que se lo lleva hemodinámica en forma urgente. De vuelta a los alambres donde se visualiza la esternotomía, y acá, bueno, ya acá distal se ve, esta es la descenda anterior, esta es la descenda anterior y lo que ve acá es la circunfleja, y ya se ve una oclusión ahí en tercio medio, que se ve que después se llena, acá lo vamos a ver en la craneal, ¿lo ven acá? Ahí está el stop, y ahí se vuelve a ver en forma lenta como se vuelve a llenar. Acá se intenta pasar lo que ven acá, es una cuerda intracoronaria. Realmente, me acuerdo de este caso, fue bastante duro el pasaje, raro, porque generalmente el trombo es de fácil resolución o pasaje, pero bueno, costó un poco más pasar, se predilató y finalmente se colocó un stent con un buen resultado en un tercio distal. Para ir terminando, podemos decir que la isquemia e infarto posoperatorio puede ser de difícil manejo y en consecuencia la necesidad de trabajo en equipo en estos escenarios es primordial. La incidencia es baja, no insignificante, oscilando entre 2 al 5% según el estudio y la definición utilizada. Dado que la mayoría de los casos se originan en el quirófano, el uso de pruebas complementarias, ya sea como el flujo coronario o la fluoresceína, pueden brindar una oportunidad para la detección temprana de fallos del injerto, al tiempo que permite estrategias operativas correctivas. Hay características angiográficas y del paciente que deberían suscitar la sospecha clínica, incluidas aquellas con arterias coronarias pequeñas, enfermedad difusa o casos con tiempos prolongados de pinzamiento y derivación cardiopulmonar. Puede manifestar un amplio espectro de presentaciones clínicas, de un colapso asintomático hasta un colapso hemodinámico repentino. La angiografía coronaria convencional ofrece la modalidad más rápida, no solo para el diagnóstico, sino también para una posible reintervención. Aunque el soporte inotrópico y mecánico puede ofrecer soporte, no deben utilizarse para evitar una angiografía urgente. Asimismo, la repetición de la angiografía excluye opciones de angioplastia coronaria, se debe considerar la posibilidad de realizar la cirugía. Muchas gracias.